¿Cómo están, amigas, amigos? Muy buenas noches. Les habla Rómulo Fernández Medina desde el Alto Mayo, en la región San Martín. Desde luego, llegando a ustedes a través de la señal de Pymes Perú RTV para conversar esta noche sobre política al día. En un primer momento vamos a hablar con un amigo, un destacado profesional, ejecutivo en varias instituciones, el doctor justamente Miguel Cordano, el ingeniero Miguel Cordano, pero previo a ello, y segundo, estaremos con el doctor Juan Carlos Matius analizando lo que casi ya concluye un año del gobierno del presidente Pedro Castillo. Previo a ello, hablando de política, permítame detenerme un instante. Me llega un mensaje aquí y me dicen que 7 ministros del Interior en menos de un año. Esto, desde luego, nos lleva a pensar. El Ministerio del Interior es una de las carteras justamente responsables por el tema de la seguridad ciudadana y siempre estamos con esta preocupación que las inversiones va donde hay seguridad jurídica, pero también donde hay seguridad ciudadana. Mucha inestabilidad, muchos vaivenes que finalmente terminan afectando al país. Pero la otra cartera que ha tenido cambios, digamos, en menos de un año, 5 ministros en agricultura. Hablamos de seguridad alimentaria, hablamos ciertamente de un brazo importante para la reactivación económica y es el brazo donde hay más cambios. ¿Cómo lograr estabilidad? Los programas que tienen como Agrideas, Agrorural son buenos, pero este tema de cambios en la cartera, el cambio de ministros, viceministros, directores, genera una serie de, digamos, de acciones volátiles que no dan estabilidad. Y cuando no hay estabilidad, en realidad, genera incertidumbre. Lo mismo sucede en la cartera de Energía y Minas, 5 ministros en la PCM, en fin, no ayuda la parte volátil en la estructura del Estado. Se necesita un Estado consolidado, un Estado que tenga una hoja de ruta, independientemente si pertenece a la camiseta roja, medio marrón o la camiseta verde, independientemente al color de la camiseta. El Perú solo tiene 2 colores muy definidos, la roja y blanca. En realidad, el que gana las elecciones tiene que gobernar para el país. Y tenemos que ponernos de acuerdo, pero parece que todavía no llegamos a entender esta parte. Yo he recibido mensajes hoy día, incluso cuando hemos hecho la publicidad y me dicen, está bien el análisis de la economía, pero tenías que haber hablado con calificativos que no lo voy a decir, por cierto. Dejemos el resentimiento, el odio para centrar los temas con responsabilidad hacia el futuro. O sea, tenemos que ser conscientes de que hay varios aspectos que son superados por la parte emotiva y no tanto por la parte de la responsabilidad, y a veces ni en la parte legal. Bueno, al final estamos ya próximos caminos a este proceso electoral, donde también juega un papel relevante, porque los gobiernos regionales y los gobiernos locales son los que conocen la realidad de manera inmediata, y los que tienen que asumir, digamos, roles muchas veces antes que el Ejecutivo. No estoy diciendo que no funciona articulado, pero estoy diciendo que responsabilidades inmediatas. Entonces vamos a elegir alcaldes y vamos a elegir gobiernos regionales. Y hoy día vamos a hablar de una región sumamente importante como es el Callao. Nuestro invitado esta noche, el ingeniero Miguel Cordano, con una experiencia profesional que lo señalé al inicio, además con una formación profesional en ingeniería industrial, un MBA en administración por la Universidad de Luisiana en los Estados Unidos, y con una serie de experiencias en el sector estatal y privado. Yo lo conocí a él, gerente de Sierra y Selva Exportadora. Gran trabajo con nuestro expresidente y exministro Alfonso Velázquez Tuesta, quien es uno de los presidentes que más duró en Sierra y Selva Exportadora. El proceso más largo
y que juntamente con el ingeniero Cordano lanzaron este tema de los berries. Nunca olvido cuando todos eran escépticos, ellos lanzaron la ruta de los berries y hoy día todos quieren hablar de los berries peruanos, que va superando a varios competidores. Ingeniero Miguel Cordano, bienvenido al programa. Muy buenas noches. Buenas noches, señor Rómulo Fernández. Muchas gracias por la invitación y un honor estar en tu programa. Desde luego, trayéndole a la memoria y un poco de recuerdos, imagino, porque usted ha sido uno de los que ha viajado, no solamente ha desarrollado las iniciativas desde la mesa, sino que ha estado en el campo. Es cuando hablaba de los berries, por hablar de uno de los productos que entró a la bolsa a competir en el mundo. Cuéntenos un poquito de ese know-how, de esa experiencia, para luego entrar a las propuestas que usted lleva para el Callao. Bueno, realmente es un momento histórico, memorable, porque realmente, como has mencionado, una gestión muy eficiente que trabajó a nivel nacional y con un programa de los berries que comenzó desde cero, llamémosle así, para que en base a pilotos que sucedieron en ambientes de costa, sierra y selva inclusive, lograron tomar cuerpo y poder plantear un programa de berries en cuanto a que pudiera participar 10 regiones del país que nunca habían tenido experiencia en este tema de los berries, porque si es bien es cierto que la fresa es un producto conocido y muy arraigado en el Perú, también es cierto que la frambuesa o los arándanos estaban muy lejos de nuestro paladar. Y da gusto hoy día que el arándano haya bajado de precio, pero al mismo tiempo tiene altos precios en el mercado italiano, en el mercado europeo, en el mercado alemán. Y te voy a contar, Rómulo, que mi hijo Alessandro, también ingeniero industrial de la Universidad de Lima, acaba de hacer una exportación de arándanos vía aérea a la India. A la India. Tú te imaginas una cosa maravillosa en la parte logística internacional en época de crisis, lo cual significa de que mira esta experiencia que tú has sido un colaborador en este tipo de temas, te das cuenta que los chicos, los jóvenes avanzan dentro de un enfoque de emprendimiento y comienzan a estos legados que uno va transmitiendo, se hacen efectivos. Entonces, lo mismo pasa con Alfonso Velázquez, que es un hombre que trabajó como empresario con una visión clara de lo que significa los berries. Y esto fue un esfuerzo de todas las regiones con los gobiernos regionales, pero siempre recordamos una palabra tuya, en las pocas veces que nos vimos, pero que fueron en los momentos más importantes, que el que genera la riqueza es el sector privado. El que genera la riqueza es el empresario, el emprendedor, porque en este caso específico de los berries, era el emprendedor, el hombre que recién compraba sus tierras, que tenía que hacer una apuesta de un producto que era sumamente caro, más caro que la uva. Estamos hablando de $20,000 por hectárea, comparativamente con la papa, que es $2,000 por hectárea. Esto significaba un impacto significativo, y para tener, llamémoslo así, la certificación de calidad y por otro lado el rendimiento esperado mínimo, tenía que pasar 4 años. Entonces, esto recién al 4.º año tú podías ver el fruto, y hemos podido ver algo increíble, ¿no? La superación de la innovación y la tecnología en las variedades de los berries, de los arándanos, adaptados a las tierras de la costa y de la sierra. Entonces, cuando tú ves que Cajamarca, cuando tú ves que San Martín, o cuando tú ves que la Sierra Centro de Ancash, y tú ves que Arequipa, Ica puede manejar estos temas con diferentes variedades y entrar con impacto
En el mercado local de supermercados y en el mercado internacional tú te pones contento de decir se cumplió la tarea, ¿no? La verdad es que me genera alegría saber, sobre todo este embarque a la India. eh, Significa que mientras por un lado se difunden noticias a veces desalentadoras o polémicas, por otro lado el emprendimiento de mujeres, hombres con visión de largo aliento, como en este caso el testimonio que usted nos está contando, nos da satisfacción. Y esa es la capacidad de los peruanos. Capacidad para traer soluciones en medio de las dificultades. Y ahí vamos entrando entonces al tema del Callao, porque Callao no es un tema fácil, ciertamente. A veces cuando hablamos de la región Callao, si es verdad, nuestro puerto, nuestro aeropuerto internacional, ¿no? Con un tema interesante ante América Latina, pero por otro lado se mira el lado de la moneda no muy alentadora, ¿no? Seguridad ciudadana, informalidad, etcétera. ¿Qué le lleva a usted, ingeniero Miguel, a ser candidato? Porque usted es eminentemente lo conozco más como técnico que como político, y como técnico acertando temas, como bien lo ha contado. Bueno, algo que llevo en la sangre de familia es ser chalaco. Toda mi familia es chalaca. Tenemos 4 generaciones de chalacos. Y todo nace pues por esa calidad del chalaquismo, llamémoslo así, que te hace querer tu territorio. Y tú ves pasar 20 años y ves que las calles, en lugar de crecer hacia mejor, se deterioran y no logran el mantenimiento adecuado. Y tú notas de que en mi vida he logrado, como muy bien mencionas, entrar al desarrollo de la ingeniería, solucionando problemas, trabajando a nivel nacional, y digo, ha llegado el momento de aportar en el desarrollo de mi tierra. Sé en qué me involucro, pero realmente llega un momento en el cual tu corazón te dice, eres chalaco, haz algo o ponte en vitrina para que el chalaco te vea y te conozca ya no como técnico, sino como la voz del ciudadano que también sufre y sabe su necesidad y la puede entender y la puede solucionar. Entonces yo creo que estoy en esa situación, conozco muy bien el Callao, qué es lo que necesita, y sé todas las calles que hay y toda la gente que hay. Entonces, digo, puedo aportar bien. Así que me estoy poniendo con una serie de deficiencias que yo tengo, de que no me conocen en total como político, pero quiero involucrarme bien, y he escogido y he seleccionado un equipo muy bueno, de gente muy proba, que me acompaña como consejero regional, así como hicimos en Sierra de Selva Exportadora, de tener un equipo probo, porque uno solo no puede hacer las cosas, y también se llega el momento que uno tiene que trabajar una nueva gobernanza, una gobernanza renovada, o sea, en la crisis mundial, la crisis política que vivimos, la crisis de salud, la incertidumbre que has dicho tú en la introducción del programa, los riesgos manifiestos que hay en todo el país, hace que el país tenga que tener sus mejores cuadros. O sea, no puede ser que cambiemos tantos ministros tan importantes. Entonces, eso es la respuesta, llamémosla así, de mi candidatura, de aportar desde mi Callao a que se logre en mi periodo de gestión, y estoy seguro que lo va a hacer, solución al problema de la inseguridad, de la delincuencia, de la salud, de la educación. Y yo soy presidente del Grupo Técnico de Tasaciones del Perú, en la cual tenemos 220 ingenieros. Ahora me encuentro ahí justamente. Entonces, digo, tenemos equipo. Entonces, creo que podemos hacer el cambio. Eso es importante, la convicción. Por eso usted lo dice, llevo el chalaquismo en el corazón.
y faltaba, claro, el espacio no alcanza para hacer mucha literatura, pero seguramente dice, llevo el chalaquismo en el corazón y en la cabeza toda la responsabilidad para la solución. Así que en esa responsabilidad para la solución, ingeniero Miguel, digamos, comentemos algunos lineamientos de la propuesta. Por ejemplo, Pachacute. Hay un tema ahí entrampado para el tema del llamado parque industrial, que en algún momento se ha calificado que era un tráfico de tierras, se dio ley con nombre propio para esa zona. En Alto Perú y en fin una serie de zonas donde hay economía, pero esta economía está informal. ¿Cómo lo va a encarar usted al desarrollo económico del Callao a partir de la actividad productiva y comercial? Mira, Pachacute representa para mí, Pachacute tiene 24 años de desarrollo y ha logrado llegar a cómo está. ¿Y cómo está? Le falta lo que significa los servicios básicos, a pesar de que hay 3 sectores totalmente diferenciados, significa que tienes, en el caso que estás mencionando, un parque industrial con un nombre muy positivo. Sin embargo, no ha logrado activarse con mucha propiedad, principalmente por el tema de que no ha sido formalizada la propiedad de esa área del parque. Entonces nosotros como gobierno regional, y ahí bien te doy la respuesta inmediata, vamos a formalizar esa área para que realmente se transforme no en un parque industrial ya, sino en los términos que tú y yo conocemos, en un parque que sea de innovación, que sea de industrialización, que sea realmente tener la posibilidad de que esa industria de Pachacutes refleje, por ejemplo, hoy están vendiendo muebles, o sea, están trabajando todo un tema como si fuera Sodimac, como si fuera un tema de madera, un tema de tratamiento. Entonces creemos que eso que es natural, que le ha salido en un brote, lo tenemos que trabajar desde el inicio para que la cadena de valor que tú conoces bien vea muebles de calidad, muebles que son más económicos que las tiendas normales y que realmente refleje muy claramente de que estamos hablando de productos sumamente competitivos con tecnología e innovación incorporada, plegable, porque ya hoy día los cuartos son menos y tú tienes que tener un ensamble casero, doméstico. You do it. Dice, no, hay que hacerlo ahora. Entonces, estos temas necesitan mucha capacitación, mucho emprendimiento, mucho trabajo de personas que tienen una vocación propia de emprendimiento, Correcto. pero no tienen los dinero para capacitarse. Entonces, ahí viene la propuesta primera que vamos a hacer. Y te la digo, Correcto. la primera, fortalecimiento para que sean proveedores pymes certificados. O sea, para que realmente puedan realmente vender sus productos en las compras del Estado. O sea, que realmente tengan un registro que permita de que los productos que ellos hayan seleccionado tengan éxito, que sean negocios, que les permita crecer. Yo creo que ese detalle le falta y esa es una tarea que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque la articulación empresarial no existe y nosotros vamos a hacer que haya una articulación de las MIPYMES con las pymes y de las pymes con las medianas que trabajan eso muy bien, inclusive con Interesante. las empresas. Interesante, ingeniero, de la formalidad, de la propiedad, la formalidad de la actividad y los instrumentos para facilitar justamente la competitividad. Eso es valioso, definitivamente. Hay un segundo elemento, desde luego, que es este tema de la gobernanza, la cual usted ha señalado en algún momento. Yo recuerdo, en el caso de Pachacute, entre la relación de la municipalidad frente a un incendio que se dio en uno de los locales, ¿no? Entonces, el tema de la informalidad
es buscar culpables. ¿Cómo plantea usted esta gobernanza con las municipalidades del Callao para lograr, digamos, hacer un instrumento promotor antes que fiscalizador? No estoy diciendo que no se fiscalice, estoy diciendo que primero hay que promover. Qué interesante. ¿Cómo plantea usted? Qué interesante lo que mencionas, porque tú sabes que el gobierno regional, de acuerdo a la ley de gobiernos regionales, su rol es promover la inversión privada, la inversión pública, promover el desarrollo, la articulación y la gestión, que es lo más importante. Entonces, Contigo Callao para mí representa una respuesta rápida, estratégica. ¿Por qué? Porque el fundador, llamémoslo así, de Contigo Callao, que es el señor Espadaro, es alcalde de Ventanilla, conoce Pachacute, y yo he tenido la virtud, llamémoslo así, de tener un consejero regional de Pachacute. Entonces me ha permitido conocer toda la temática hasta llegar a Bahía Blanca, hasta llegar al tema. Linda playa, Bahía Blanca. Así es, ¿no? Y saber de que cuando estamos hablando de la gobernanza renovada, como lo llamo yo, significa un nuevo modelo de desarrollo regional y local. ¿Por qué? Porque en Contigo Callao nos hemos juntado los candidatos de alcalde provincial y los alcaldes distritales para trabajar en conjunto temas gravísimos de servicios básicos que, por ejemplo, en Pachacute, que estás tomando la referencia, son importantísimos. No tiene pistas ni veredas. Sin embargo, tiene una arquitectura preciosa y tiene una visualización tremenda. Entonces, significa que es vital, ¿no? O sea, ese parque bicentenario que ves, ese Huáscar, ese Pachacute en Labarte, o sea, significa realmente oportunidades de oro para promover una gobernanza renovada que permita ver de que sí es posible trabajar en conjunto, gobierno regional y municipalidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el gobierno nacional es necesario articularlo fuertemente e inclusive con la universidad, porque es clave. Por ejemplo, nosotros, tú sabes que tenemos la Universidad Nacional del Callao y ya tiene un terreno muy grande que recién lo ha tomado en la zona justamente que está Bahía Blanca, para que la universidad participe de este tema. ¿Y esto qué significa? De que el mar tiene que ser más cercano a Ventanilla. O sea, hay que explotarlo mejor, ¿no es cierto? Entonces significa que esta gobernanza ante ya no solamente el Callao, sino que un Chancay que se vuelve competidor del Callao crea la necesidad de un cabotaje con el Callao para que el transporte sea mucho más viable. ¿Qué te parece, mi querido? Qué interesante lo que has mencionado, porque esta avenida de Gambetta definitivamente está demasiado congestionada, pero fíjese la visión global de cara al mundo. Es decir, no es darle espalda al mar, es más bien migrarlo al mar. Y esto de Chancay con Costco Shipping, que se está obviamente construyendo, al parecer el segundo puerto más importante de Asia-Pacífico, con más de 3.000 millones de dólares de inversión. Yo creo que esta conexión, este brazo mar entre Chancay y el Callao, que de por sí tenemos el aeropuerto internacional que creo que está logrando una calificación importante en América Latina, definitivamente al Callao le ofrece muchas posibilidades de desarrollo sostenible. Lo felicito, ingeniero Miguel. Me gustaría su mensaje. Yo sé que nos están siguiendo de Pachacute. Me he referido a Pachacute porque conozco muy de cerca y tenemos muchos socios en las diferentes etapas de Pachacute. Bueno, en Carmen de la Legua también, desde luego, en Alto Perú también. Así que nos están siguiendo y varios me dijeron, aborda el tema de la economía. Y por eso ha sido mi pregunta directa en materia de la economía y usted lo ha precisado. Su mensaje final, ingeniero Miguel, en esta carrera política en la que usted está justamente encabezando hacia el gobierno regional con Contigo Callao.
Bueno, lo primero que debo decirte en base a esta entrevista que me has dado es que las personas, los chalacos, van a estar en el centro, en el tema de Contigo Callao. Lo segundo que debo decirte es que el emprendimiento debe ser y será el motor de la reactivación de la economía regional y local del Callao. Y esto es vital e importante. ¿Por qué? Porque, llamémoslo así, hay temas cruciales. La línea 2 del metro termina en el óvalo 200 millas. El óvalo 200 millas con Ventanilla y Mi Perú significa un embalse para el ciudadano de a pie. Nosotros vamos a promover el metropolitano del Callao para que realmente se promueva en 20 minutos 200 millas a Callao, a Ventanilla y Mi Perú. Entonces, esto significa un émulo de lo que es el Sajón en el metropolitano, pero significa una solución rápida, viable, que lo podemos hacer en el periodo de gestión. Y yo quiero terminar simplemente diciendo lo siguiente. Este trabajo de gobernanza renovada, trabajando como un solo puño, alcaldes y gobierno regional, va a permitir una reactivación muy rápida de la economía regional. Vamos a tener un Callao mucho más seguro. ¿Por qué? Porque este señor Cordano es ingeniero, sabe lo que tiene que hacer y el primer día se va a poner a trabajar inmediatamente a solucionar los problemas graves. ¿Por qué? Porque hemos trabajado 169 proyectos de inversión en todo el Callao. Sabemos qué hacerlo, estoy preparado para hacerlo y gracias por la entrevista, pero realmente pensamos que la economía tiene que revitalizarse y el ciudadano tiene que creer de que somos la mejor opción y nosotros queremos que crea. Yo le pido al ciudadano, terminando esta entrevista, que vote por Cordano. ¿Por qué? Porque soy un chalaco al 100%. Estoy seguro de poder desarrollar con manos limpias. O sea, soy sumamente transparente y voy a utilizar las mejores herramientas de transformación digital para que ayude a una gestión sumamente eficiente. Gracias. Muchas gracias, ingeniero Miguel Cordano. Los éxitos le acompañen. Sabemos perfectamente de sus capacidades. Bendiciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor. Bien, amigas, amigos, vamos a ir a una breve pausa y regresamos con el economista Juan Carlos Matios para hablar justamente sobre el análisis de la economía en el primer año del gobierno del presidente Pedro Castillo. Pausa y regresamos. En el Perú anualmente ocurren alrededor de 70.000 casos de cáncer, siendo una de las enfermedades con las cifras de incidencia más altas en nuestro país. ¿Pero sabías que esta enfermedad se puede prevenir? Te presentamos Mauchis, la primera plataforma virtual con inteligencia artificial que trabaja las 24 horas, los 365 días del año y de manera gratuita para todos. Encuéntranos como mauchis.org o Mauchis en Facebook. Envíanos un mensaje vía Messenger con alguna duda, consulta o información que desees saber sobre los tipos de cáncer y obtendrás una respuesta en cuestión de segundos. De esta manera podremos evitar que esta enfermedad siga avanzando. Mauchis no solo busca la prevención, sino la concientización y la importancia que se le debe dar a esta enfermedad. Súmate tú también a esta cruzada inteligente. Juntos lucharemos contra el cáncer. Te presentamos Mauchis, la primera plataforma virtual con inteligencia artificial que trabaja las 24 horas, los 365 días del año y de forma gratuita. Ahora puedes compartir Mauchis con todos los que la necesitan de manera muy fácil. Ingresa a Mauchis desde Facebook, luego dale clic a Administrar. Ingresa a Invitar a seguirte, selecciona todos tus contactos y envía la invitación. Así de fácil tú también puedes unirte a esta cruzada inteligente. Juntos lucharemos contra el cáncer.
Bien, vamos a continuar con el programa de esta noche. Tal como anuncié, está con nosotros el doctor Juan Carlos Matius Salazar. Él es economista con maestría en innovación en la educación y candidato a PhD en ciencias económicas y sociales. Ha sido viceministro de MIPE Industrias en el Ministerio de la Producción, director de PROMPERÚ, y ha ocupado diversos cargos, entre ellos vicerrector académico de la Universidad San Ignacio de Loyola, entre otros. Le damos la bienvenida al doctor Juan Carlos Matius. Muy buenas noches, doctor. Buenas noches, Rómulo. Un gusto siempre compartir contigo este espacio. Estamos a días de escuchar el nuevo mensaje del presidente Pedro Castillo a la nación. Y desde luego, uno de los puntos es el análisis de la economía. Y usted ha sido y es uno de los economistas que ha centrado el análisis sin pasión. Es decir, lo he escuchado permanentemente, el análisis objetivo de lo que el país debe saber y de lo que debemos de hacer como peruanos, al margen de las posiciones partidarias que definitivamente cada una de ellas expresan con un poco de pasión. Usted creo que nos ayuda aquí a analizar qué ha pasado en este casi un año del gobierno del presidente Castillo. A ver, gracias por tu introducción y creo que al final compartimos una misma mirada y una misma intención de proponer cosas para mejorar lo que queda de gestión en este gobierno, ¿no? La primera preocupación es que hay variables que evidentemente nosotros no controlamos. Evidentemente, todo el efecto de la pandemia ha sido muy nocivo para la economía peruana y eso está fuera de control. Sin embargo, ante esa situación hay mecanismos para revertir o paliar, digamos, el daño generado por esa pandemia. Y no ha sido la manera como se ha manejado esta situación sanitaria en el país desde que arrancó hasta la fecha, ¿no? Y lo otro es, dentro de esas variables que no controlamos, los efectos de la invasión de Rusia a Ucrania, que uno podría mirar y decir o sentir que es algo extraño, en el sentido de que yo en otra oportunidad conversando contigo decía, cuando pasa un problema en el Perú es un problema de los peruanos, cuando pasa un problema en China o Estados Unidos es un problema del mundo. Sin embargo, en este caso golpea algo hecho por Rusia y uno diría, Rusia no tiene el tamaño de la economía de Estados Unidos ni la de China. El tamaño de la economía rusa es similar a la economía mexicana, que es la economía número 11 en el mundo. Pero controla algunos rubros que son fundamentales, ¿no? Energía, combustible, fertilizantes, cereales, 30% de la oferta de trigo, ¿no? Entonces, por un lado, ese gobierno encara algunas variables que no controla directamente, pero sí puede tomar algunas acciones en relación a eso que no controla. Y lo otro ya es puramente gestión, ¿no? Entonces, dentro de esa gestión yo diferencio tramos, es decir, yo esperaría, como siempre espero en el primer año y medio o 2 años de un gobierno, que se atreva a pronunciarse sobre las que llamaríamos reformas de segunda generación, es decir, salud, educación, infraestructura, ciencia y tecnología e institucionalidad. Esas son las 5 áreas que requieren urgentemente reformas estructurales. Recordemos que el Perú no sufre reformas estructurales desde los 90, entonces tenemos 30 y tantos años sin asumir ese tipo de cambios importantes que se requieren, ¿no? Entonces, y esos cambios en cualquier país se asumen al inicio de un gobierno, año 1, año 2. No se hace en el año 4, donde ya incluso hasta la propia ciudadanía no escucha tanto lo que dice el presidente del año 4, sino está escuchando al que ya está ganando las elecciones y que va a gobernar los siguientes 5 años. Entonces, asumiendo que eso se produjera en el plazo acordado, ¿no? Pero entonces, ese es un primer frente no atendido, que es planteamiento claro sobre reformas estructurales. Lo otro es ya un tema más de gestión de urgencia, es decir, ante una situación de este tipo, yo lo que he visto es intención, asumamos que es una intención
buena de querer mandar señales de ayuda a la población en una coyuntura complicada. Pongo ejemplos concretos. ¿Esta inflación es importada? Sí, es importada. O sea, en todos los países están subiendo sus tasas de inflación, producto de la subida de precios, principalmente por esta invasión de Rusia a Ucrania. Entonces, un gobierno dice, vamos a mejorar, a subir el salario mínimo. Suena una preocupación válida, ¿no? Tú dices, oye, estoy pensando en ese ciudadano a pie que va a poder ganar un poquito más y por lo tanto va a encarar esa inflación de una mejor manera. Sin embargo, en la práctica tú dices, tenemos 17.7 millones de gente en la PEA, que es la población económicamente activa, que no significa gente que está trabajando, sino en edad de trabajar. Y dentro de eso, si tú vas acotando a lo que significa esa población que está en quinta categoría, trabajando y por lo tanto que se vería beneficiada con esta mejora, va reduciendo el espectro a menos de 3 millones. Y si dentro de eso analizas qué ha pasado en los últimos años, el grueso de esa población gana más del sueldo mínimo, lo que es producto de que el modelo ha funcionado, ha generado mayores oportunidades, al punto que las empresas están dispuestas a pagarle un poco más y no solamente el mínimo a su empleado. Al final te quedas con un universo de solo 300.000, que en teoría se verían beneficiados con este salario mínimo. Sin embargo, y tú conoces perfectamente el mundo de la MIPE, sabes perfectamente lo que eso significa. Una MIPE que con duro esfuerzo en los últimos años ha logrado crecer y planifica contratar 3 personas más en su pequeña empresa. Bacán. Y sale un dispositivo de ese tipo donde no solamente es el salario, sino todo lo que está atrás de CTS, derecho, vacaciones, truca, tal y tal, que significa casi multiplicar por 2 lo que le estás pagando. Probablemente lo que va a decir esa MIPE es juntar a esos 3 que iban a arrancar el lunes y le dice, señores, uno se queda sin la oportunidad, me quedo solo con 2, no puedo contratar a los 3. Y en lugar de ayudar, está generando una pérdida de oportunidad para alguien, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es, puede haber la buena intención de alguna medida de ese tipo, pero termina siendo contraproducentes. Mira, el tema del selectivo al consumo va en la misma dirección. Entonces, veo mucho error y muy baja capacidad de escucha. Creo que el tema se ha llevado a un plano de ideologías enfrentadas y una de las cosas más dolorosas es que se ha polarizado la sociedad, ¿no? Ajá. Juan, a ver, exactamente coincido. Veo desde el punto de vista político, sí, algo que no se ha logrado entender entre el Ejecutivo y el Legislativo, sí, una discrepancia permanente. Total. El cambio de ministros, he estado mirando ahí, estaríamos ya por el número 7 en el Ministerio del Interior, sí, 5 en Agricultura, 5 en Minería, es decir, tan volátil en un año cambiar tantos ministros y estos ministros a su vez, digamos, el equipo que le acompaña, llámese viceministros y algunos directores de línea. Entonces, independientemente del efecto internacional, es un problema, digamos, interno. Aun cuando ha bajado el ruido de la nueva constitución, pero que también es otro brazo por ahí que chilla de vez en cuando. Entonces la pregunta es, para encontrar la estabilidad y lograr una reactivación sostenible, ¿por qué tiene que pasar? ¿Qué es lo que realmente los peruanos que analizamos y que apostamos por nuestro país, porque aquí estamos, no nos estamos, digamos, corriendo? ¿Qué es lo que podemos y debemos de esperar y en todo caso sugerir a quienes toman decisiones? Súper buen punto el que mencionas, Rómulo, porque tiene que ver un poquito con lo que mencioné hace un rato cuando me refería a poca capacidad de escucha de un lado y del otro. Uno mira las redes, yo las veo con preocupación, porque el calibre de las ofensas, de los insultos de un lado y de otro, es de terror. Yo no he visto esto antes, o sea, la temperatura ha subido a un nivel demasiado alto y eso puede llevar a situaciones de crisis mucho mayores, ¿no? Entonces, hay claramente algunos problemas que son válidos y ponerlos sobre la mesa es importante, como el propio punto de la brecha social. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿qué creo que debería propiciarse y de repente hasta la propia academia, entendida como neutra, podría jugar ese rol? Es generar un espacio de diálogo donde, caray, tú eres de la U, yo soy de Alianza, pero miramos Perú,
por encima de los equipos y por lo tanto deberíamos tener la capacidad, más allá de nuestras enormes discrepancias, de decir, hay algunos ejes sobre los cuales hay consenso de preocupación. ¿Qué más? Te diría que son las 5 reformas de segunda generación. Salud, educación. Yo no creo que el gobierno diga, no me interesa la educación, y que la sociedad y el Congreso diga, no, la educación no es prioritaria. Creo que hay una coincidencia, que es un tema de seria preocupación y se requiere trabajar. Obviamente podemos discrepar en las estrategias y el cómo y tal, pero por lo menos podríamos identificar 4 o 5 tópicos fundamentales y generar grupos de trabajo donde no se deje a la pelea de los personajes representados por el legislativo y el ejecutivo, sino que haya una intervención mayor de academia, de independientes, donde el espíritu sea planteamiento de soluciones. Imagínate una encerrona en 5 comisiones donde salgan 20 tareas para el Perú para los siguientes 2 años. Y que todo el Ejecutivo y todo el Legislativo y todo el país se dedique fundamentalmente a eso, y tengas la prensa auditando y tengas la sociedad en su conjunto diciendo, te comprometiste, Rómulo, en agricultura a generar estos cambios, ha transcurrido 7 meses, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos, no? Y que tú tengas un poco la obligación, oye, te comprometiste abierto y públicamente, ya no le eche la culpa al legislativo, que acá todos hemos acordado que es una tarea prioritaria en tal sector y en tal sector y en tal sector, ¿no? Fíjate, Juan, ahí lo que acabas de señalar, solamente una precisión. Creo que ahí el acuerdo nacional, donde están los partidos políticos, debe ser, digamos, el puente interesante. Y hay un eje que quiero yo hacer incidencia, es en este tema de la seguridad alimentaria y en este tema de la información que ha vertido Estados Unidos y las propias Naciones Unidas en el tema del calentamiento global. Que digamos, estamos pasando un problema del COVID-19, pero que las amenazas son mayores si no tomamos importancia, y eso significa mirar al interior del país. No sé cómo lo aprecias tú, Juan. Absolutamente. O sea, el punto está en saber diagnosticar bien. Cuando tú diagnosticas bien algo, la mitad del problema está resuelto. Por un buen diagnóstico, tú tienes mayor probabilidad de tener acierto en la solución que planteas, ¿no? Entonces, tenemos acá la mala costumbre de no reconocer lo anterior de plano, ¿no? O sea, tú eres alcalde y me toca hacer acalamiento. Tú lo pintaste las escaleras de rojo, yo las pinto de verde, pues porque ahora el color verde... O sea, cosas que pueden parecer absurdas, pero que hay una incapacidad para reconocer lo bueno de lo anterior. O sea, es como que, nuevamente, vamos al ejemplo del fútbol, ¿por qué no voy a reconocer un mérito del otro equipo que ha hecho algo bien y que ha definido una buena estrategia y que finalmente ganó, no ganó el partido, pero hay cosas buenas? Entonces, digo esto porque cuando planteamos esa mesa de diálogo, te lleva a tópicos como el que tú señalas. Mira cómo en esa crisis alimentaria que ya se venía anunciando antes de la invasión de Rusia a Ucrania, ya había un pronunciamiento que se viene una crisis alimentaria. Y en ese escenario, Perú se ha posicionado como el país 21 suplidor de alimentos en el mundo, superando a Australia y Chile, que son jugadores mayores. O sea, no es poca cosa. O sea, Perú se está volviendo un jugador importante. No digo que no nos afecte la crisis alimentaria, y obviamente hay que mirar todo el contexto, de ahí te obliga a mirar al interior del país y no solo mirar el grueso y el macro, ¿no? Sino, región por región, es como cuando dices inflación, la inflación es 8.6% acumulado, pero vas a regiones y en algunos casos llega a 14%, ¿no? Que es un montón. Entonces, igual acá, mirarlo en su conjunto, pero miras cómo también significan oportunidades, y también significan oportunidades de venta de frutas, de hortalizas, de suplementos nutricionales, de los llamados superfoods. Hay varios rubros donde Perú está saliendo adelante, y obviamente en esa mirada hay que ver cómo articula, por ejemplo, esta agricultura de costa súper exitosa con la agricultura familiar de sierra, de selva, que está en algunos casos totalmente aislada de ese éxito. Tocas el tema del calentamiento global y miras que es un tema mayúsculo donde te obliga a mirar un montón de aristas, no solamente un MINAM, un Ministerio de la Producción, por ejemplo, tiene que trabajar el tema de eficiencia energética, ¿no? Y ver cómo las empresas de todo tamaño comienzan a adoptar estos manejos de energía acorde con el respeto al medio ambiente y que permita mayor eficiencia al interior de su propio negocio, ¿no? Y eso es un tema incluso cultural que involucra muchos aspectos, ¿no? Pero tú has planteado, por ejemplo, 2 de esos varios temas que se podrían plantear
urgentes, necesarios, calendarizados en un plazo y auditados. Y yo creo que hasta recursos de cooperación, si hubiera un acuerdo como este, valía la pena apoyar, ¿no? Y tú mismo lo decías y por eso mencionaba lo anterior, o sea, independientemente que lo del acuerdo nacional salió en el gobierno del señor Toledo, aunque hubiera salido con Piero, no interesa, o sea, lo que interesa es que fue una iniciativa valiosa, juntadas al sector empresarial, juntadas las distintas instancias del Estado, partidos políticos, la iglesia, las fuerzas militares, o sea, porque hay un consenso sobre algunos puntos básicos sobre los que creo, independientemente que yo sea rojo, amarillo, de lo que fuera, voy a estar de acuerdo en que deben ser priorizados, ¿no? Ajá. Y desde luego se establecieron ejes que han tenido mucha discusión y que han pasado años y que finalmente tenemos que apostar por políticas de Estado, es decir, independientemente al color partidario, el tema del país no pertenece a un grupo en particular, pertenece a los 33 millones de peruanos. Ingresando a otro punto de tu análisis, ¿cómo va nuestro RIN, nuestras reservas internacionales? Porque entiendo que se ha tocado fondos para solucionar o subvencionar los programas sociales, los bonos, etcétera. ¿En algún momento esto va a repercutir en el bolsillo de los peruanos? A ver, mira, una carta tremendamente importante que pasó como una noticia más, pero que es súper relevante en lo que está viviendo el Perú en términos de estabilidad y contrapeso al gobierno, es el Banco Central de Reserva. El Banco Central de Reserva es el llamado a velar por la estabilidad monetaria en el país y controlar el tema de inflación y regular el mercado cambiario también. Y para eso se amparan las reservas internacionales que se acercan a los 70.000 millones de dólares, ¿no? Ese es un ahorro del país para situaciones de crisis, como la que tuvimos en 2008, 2009, la crisis financiera, y que le permite al Estado jugar con ese recurso como un regulador. Vende o compra dólares para evitar que caiga dramáticamente, como pasaba en algún momento cuando se mantuvo a 2.8 durante 8 años, o que suba fuertemente y afecte a muchos sectores también. Entonces, mientras el Banco Central de Reserva mantenga su autonomía, como la tiene el día de hoy, garantizada por un Julio Velarde, catalogado como el banquero del año durante 3 años consecutivos, eso da la tranquilidad de que no son recursos que se estén desviando a otro uso. Y si te pones a pensar en lo que señalabas, eso es lo que explicaba y eso es por qué había la enorme preocupación de que Julio Velarde dejara el cargo. Yo sé que obviamente es como cuando hablas de Gareca o de quien fuera, no es que se trate de que una sola persona pueda manejarlo en todo el Perú de 33 millones, no, pero obviamente es una persona que ha demostrado una gran capacidad para gestionar eso durante 20 y tantos años y ha mantenido a Perú con una tasa de inflación más baja de toda América Latina. El único país que superaba algunos años a Perú era Chile. Y ha mantenido en el rango de 1 a 3% durante los 22 años que estaba ahí. Solo se ha disparado ese año, ¿no? Entonces, mientras está así, hay tranquilidad de que esa plata no va a otro fin. Si se hubiera perdido un Julio Velarde o alguien de su perfil, habría el riesgo de que esa plata se use para otro fin. Se vaya a bonos o cosas que no son la prioridad en el país. Y ojo, que no se malinterprete, o sea, no es que no sea prioridad la atención a un 4.3% de la población en extrema pobreza, 30 puntos porcentuales de pobres, por supuesto, pero eso no son los recursos para hacerlo, ¿no? Entonces, por ahí viene la preocupación. Por ahí yo tengo la tranquilidad de que es un BCR súper técnico, independiente, no depende del Ejecutivo, no depende del Legislativo, no depende del Poder Judicial. Y así tiene que mantenerse. Y sí cuestiono esas voces que tratan de quitarle esa independencia, ¿no? De acuerdo. Y si hacemos una prospectiva, digamos, lo que nos queda, porque algunos colegas suyos de la especialidad de economía advierten de una crisis mayor que podría llegar en los próximos 2 o 3 años. ¿Cómo analizas, digamos, los próximos años partiendo de esta realidad en la que nos encontramos? Es decir, de un gobierno con muchos dimes y diretes que no puede realmente demostrar un gabinete tan sólido como la que necesitamos. No estoy cuestionando a todos los ministros, pero estoy diciendo las formas, ¿no? La forma volátil, el discurso no muy claro,
la discrepancia dentro del mismo Parlamento, los diferentes grupos con opiniones diversas. ¿Cómo lo analizas? A ver, yo siempre mantengo una postura en términos generales de optimismo, pero obviamente fundamentado, no exagerado. Pero por otro lado, soy consciente de muchas cosas. Primero, lo que hemos vivido el primer año, todos lo hemos vivido y lo hemos entendido, y no es una buena señal, y si tuviéramos que ponerle una calificación a esa gestión, definitivamente no ha sido buena, ¿no? Y estamos hablando en su conjunto, digamos, porque eso puede tocar legislativo, ejecutivo, por supuesto, y incluso sociedad civil, sector empresarial, o sea, es una crítica dura en general a todos, ¿no? Es una autocrítica como peruanos, ¿no? No hemos sabido gestionar un primer año. Lo que suele pasar, como en todo caso, o sea, imagínate que tú tomes un proyecto nuevo, puede haber un lapso de aprendizaje. Lo importante es qué recoges de lección y cómo corriges. Y yo por eso volvería al punto anterior. Si somos capaces de simplemente precisar, ni siquiera te vayas a 20 cosas, ándate a 3 tareas fundamentales en los siguientes 2 años. Imagínate, digamos, imagínate todo lo que hagas en función a los 4 motores de la economía, tratando de que esos sigan siendo el sostén de crecimiento. Inversión pública, inversión privada, exportaciones y consumo interno, ¿no? Entonces, inversión pública es un tema de manejo del Estado, de destrabar varios proyectos en materia de irrigación, por ejemplo, y donde creo que hay una necesidad importante, temas portuarios, aeroportuarios, es un manejo del Estado propiamente. Inversión privada, que es dar estas pocas señales que permitan que la inversión no tenga el enorme temor de qué significaría meter mi plata acá. Yo te digo con pena, he conversado con muchos empresarios en estos meses y varios viajando a Centroamérica, a Ecuador, hasta hace poco a Colombia, ahora preocupados con lo que está pasando ahí, pero tratando de mirar alternativas, de pocas palabras diciendo, yo quiero seguir invirtiendo, pero no necesariamente lo haré en el Perú, ¿no? Y si Perú no me ofrece las garantías, yo no tengo por qué seguir apostando por algo que significa un riesgo. Y eso no es ser antiperuano ni qué, o sea, es un empresario, es normal, lo que está haciendo es natural. Yo a mí me daría pena, porque si yo estuviera en promoción de inversiones, yo tendría hoy día mayores argumentos para decir a un inversionista afuera que se vaya a Ecuador a que venga acá, ¿no? Entonces, allí tiene que haber señales muy claras. Exportaciones, hasta el momento, ha estado siendo el motor de mejor performance en el país, pero no mande señales complicadas con respecto a voy a cambiar la ley de promoción de la minería y sueltas un montón de mensajes de 70-30, si no ahora 30-70, no los implementas, pero ya lo dijiste y eres una autoridad, por lo tanto el inversionista se retrae. Un sector que ha sido un puntal, que llegó a 9.000 millones de dólares de exportación, es el sector exportador, sacas con esa frasecita de la segunda reforma agraria sin mayor contenido, y mencionas modificaciones sobre la ley de promoción agraria, que fue uno de los sostenes de ese crecimiento, cuando en realidad podrías decir, oye, si ha sido ese boom, si está generando tales beneficios, ¿cómo hago para articularla con la agricultura familiar de sierra y selva? Y planteo medidas que permitan esa articulación, incentivos para que eso se produzca. Y en el consumo interno está supeditado a la generación de empleo. Se cae la inversión, se cae el empleo. Si se cae el empleo, tú ¿cómo vas a ir a comprarte otra camisa o comprarte un dulce para tus hijos o lo que fuera? Obviamente restringes todo lo que puedes, porque ese consumo no va a seguir creciendo si no tienes empleo o lo tienes irregular. Entonces, el matar a los motores afecta a lo que a toda la gente debería preocuparle. Te tumbas el empleo. Cuando hablan de la empresa grande, lo que debería decirse, ok, matas a esa minera y matas miles de trabajos directos e indirectos vinculados a esa actividad. O sea, yo creo que la gente, si lo leyera de esa manera, entendería que es un perjuicio mayor. Que cumpla unos reguladores es una cosa, que mate a la inversión es un suicidio, ¿no? Es un tema sumamente preocupante, porque hoy día leía un pronunciamiento de organizaciones del sector privado, de las empresas privadas, pero también con un mensaje un tanto ya politizado, no tanto, digamos, centrando al tema técnico y al tema de encontrar soluciones. También estoy encontrando en un cierto sector empresarial que más va por el lado, digamos, de una posición política que de una posición de soluciones. Eso es una pregunta. Y en el tema de la reforma agraria, fíjate, ha señalado algo interesante. 2 millones, según la cifra del propio Ministerio de Trabajo, hay 2.200.000 MIPES agrarias.
Si me pregunto cuánto de estas MIPES agrarias tienen legalidad sus propiedades, cuánto de este sector de la informalidad depende del Estado, no del emprendedor, porque hay un problema de normas, hay un problema de burocracia, hay un problema de costos, incluso en algunos casos. No se toca eso, mi querido Juan. Sí. Ese es un punto fundamental. Yo estoy preocupado por el tema de la legalidad y por el tema de la formalización para poder ingresar a la competitividad. Sí, yo te he seguido, Rómulo, y te he leído cuando has hecho ese planteamiento que me parece absolutamente sensato y que puede ser un elemento de cambio importante. Imagínate que dentro de los varios tópicos de eso que decíamos a llegar a consensos, ese fuera uno, que fuera un grupo de tarea al que se le diga, plantéame salidas razonables. ¿Qué cambios tendría que haber en el marco legal? ¿Qué modificaciones? ¿Qué incentivos? ¿Cuántos recursos? ¿A quién le compete? Defíneme, o sea, ya tienes el tema. Imagínate, un grupo de tarea que plantea una salida a ese tema tan importante que acabas de plantear, ¿no? Y que corrige muchas cosas, ¿no? Porque cuando se habla de agro y se habla de agro de éxito, yo supongo que si fuera un productor en zonas altoandinas diría, ¿de qué agro de éxito me estás hablando? O sea, porque es dos agros. El agro de costa, boyante, con fruta, hortaliza, con niveles de productividad top en el mundo, en uvas, en cítricos, en paltas y tal. Y el agro rezagado en producción con bajos niveles de productividad en cacao, en maíz, en cereales, etcétera, que no se ha logrado articular. Entonces, parte de eso tiene que ver con esa problemática de propiedad de la tierra, ¿no? Y que por lo tanto palanqueo de financiamiento para poder crecer y tal. Y facilitaría el eslabonamiento entre ese agro y el agro exitoso, ¿no? Que se está dando en muy poca proporción todavía, pero debería mostrarse como ejemplo de éxito de ese tipo de articulación, ¿no? Pero claro, es un punto central. Bueno, me escriben aquí un mensaje, me dicen que le pregunte cuál es la expectativa del mensaje del presidente Pedro Castillo este 28 de julio. ¿Traerá algún mensaje, por lo menos, que genere esperanza, o será un discurso más de lo acostumbrado? Sí, a ver, siendo franco, no tengo mucha expectativa de algo muy positivo, y si lo hubiera, tendría sobre si creer o no creer, siendo absolutamente honesto, ¿no? A la luz de los antecedentes. Si salgo por la calle y me muerde un perro, no me digas al día siguiente que vuelva a pasar por ahí, pues no te creo, pues, o sea, desconfío, aunque me digas que no me va a morder, ya me mordió, ¿no? Ya me mordió. Entonces, por ahí tengo ese temor. Yo esperaría, y te lo juro que hasta voy a leer el lenguaje corporal, alguna señal de escucha, de disposición de diálogo. Para mí eso ya sería un avance. Que estén dispuestos. Imagínate que tú me digas, oye, señores, ¿por qué no se abre un comité de gente de oposición, interés, independientes, y los escucho cada 45 días como un consejo consultivo? O sea, al final el presidente y su equipo decidirán lo que hace o lo que no hace, pero me daría alguito de tranquilidad saber que tiene capacidad para escuchar, donde yo sé que habría gente honesta, profesional, que le va a decir, señor presidente, ese es un error por esto, por esto, por esto, esa es una salida probada, funciona, tómela en consideración. Por lo menos capacidad de escucha, esperaría eso como una señal que me dé algo de luz, de esperanza, porque cuando me dicen que hay una luz al final del túnel, digo, ojalá que no sea el tren que viene en sentido contrario, ¿no? Esperemos con optimismo y con esa actitud que siempre nos caracteriza, mi estimado doctor, por el país que amamos y queremos tanto, y que nos forjamos, nos fajamos, como se dice cada día, sin perder la esperanza, al margen de todos estos dimes y diretes que se dan dentro de los espacios de la toma de decisiones, como es el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Pero bueno, aquí estamos. Un mensaje final, mi querido doctor. Sí, la actitud marca la diferencia, ¿no? Pero la actitud implica siempre tener esa disposición que tú tienes y la expresas en tus propios programas, que es de proponer. No son espacios para maltratar a nadie ni para ofender a nadie, sino para proponer cosas. Obviamente para llamar la atención cuando hay cosas que preocupan, pero tratar de mantener eso y un espíritu de propuesta en todo momento. Desde donde estemos, algún nivel de responsabilidad y compromiso tenemos que tener en favor del Perú, ¿no? Desde donde estemos en la educación, en un gremio, en una empresa, trabajando individualmente, siempre tenemos capacidad para contribuir por el país, ¿no? Muchísimas gracias al doctor Juan Carlos Matius.
por compartir con nosotros este análisis sobre casi ya del año cumplido del presidente Pedro Castillo. Reitero, alguien me ha dicho que no lo mencione así, que use otros términos. No, yo soy respetuoso de las normas, de la Constitución, y si nosotros respetamos, también nos van a respetar. Yo creo que hay que corregir los temas que están mal, sí, hay que decirlo, sin temor, pero también hay que tener la responsabilidad de lo que decimos de cara al futuro, porque estamos construyendo un camino por donde nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras generaciones venideras van a caminar y lo van a leer y lo van a ver y lo van a escuchar. Seamos entonces responsables, que cada instancia haga su trabajo. El Ministerio Público haga lo suyo, el Poder Judicial haga lo suyo, en fin, cada quien en su espacio. Nosotros tenemos una responsabilidad de comunicar nuestra preocupación, pero también de comunicar nuestra visión prospectiva, nuestros elementos. Muchísimas gracias una vez más, estimado Juan Carlos. Gracias, Rómulo. Un gran abrazo. Cuídate mucho. Gracias, un abrazo. Bien, amigas, amigos, estamos prácticamente llegando a la parte final, recordándoles que aquí en el Alto Mayo hemos puesto en marcha el programa Gestión para el Saneamiento Físico Legal de las Propiedades. Creemos que hay un alto porcentaje, según información del gobierno, de las instituciones del gobierno regional, habrían más de 200.000 familias probablemente que están de manera ilegal y están obviamente en la actividad económica informal. Queremos construir este modelo y hoy día para ello sostuve una reunión con el decano del Colegio de Abogados de la región San Martín a fin de empezar a trabajar una alianza estratégica y juntos con el Colegio de Abogados, el Colegio de Ingenieros de la región y otras instituciones vamos a darle la marcha para ayudar a nuestros campesinos a encontrar la formalidad de su propiedad y su actividad económica. Por favor, si pueden compartir la publicidad que tienen en su despacho. Bien, mañana viernes nos toca La Voz de las Regiones. Hemos invitado al jefe de Agroideas de la región San Martín. Presentaremos una entrevista con uno de los ingenieros especialistas en el tema del bosque de la conservación, donde hemos encontrado un museo en estado de abandono. Es parte de poner en valor la cultura. Y por cierto, tendremos a una dama para comentarnos sobre sus actividades en el tema agropecuario. ¿Alguna otra información que esté al alcance? 22, mañana tenemos, mañana tenemos una conferencia magistral. Si lo ponen por favor la pantalla. Tenemos una conferencia magistral con el ingeniero agrónomo Reinaldo Elizalde Vilela. El tema va en una pregunta: ¿por qué conservar los ecosistemas del planeta? El ingeniero Reinaldo es especialista en crianza y manejo de miliponas en el norte del Perú, en Tumbes. Es autor del Manual de Abejas Nativas sin Aguijón de la Reserva de Biosfera del Noroeste del Perú. No se la pierdan, mañana a las 7 de la noche por este mismo canal, por esta misma señal, compartiendo esta conferencia que organiza la juventud, la plataforma Juventud Emprende de Compime Internacional, de la mano con Pymes Perú RTV. Algo más que esté en mesa para compartir con nuestras amigas y amigos que nos acompañan. Finalmente, todavía estamos en campaña con Selva Alegre, promoción 3x2. Visiten a Aguascalientes, a la Piscina de los Reyes. Vienen 3 y solamente van a aportar por 2. Pero esta campaña es de lunes a jueves y termina el 25 de este mes de julio. Gracias a la alianza allí entre la Asociación de Desarrollo Sostenible, Conservación y Turismo de Aguascalientes, la Asociación de Conservación y Agroforestería La Cueva de los Guacharos, la plataforma Juventud Emprende, este canal Pymes Perú RTV, la plataforma Emprende Mujer, la Agencia de Turismo Privado CIT y Compime Internacional, juntos construyendo
un corredor económico sostenible en esta parte de Selva Alegre. Bien, muchísimas gracias a cada una de ustedes, amigas y amigos que nos acompañan en el programa. Que tengan dulces sueños. Buenas noches.